Los saludo en este día 16 de marzo de 2021, día 27 del tiempo de Cuaresma. La liturgia en la primera lectura es tomada en la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 9 y el 12. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros, ya era un torrente que no se podía vadear sino cruzar a nado. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos, darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su mirada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despertar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. Era el día de fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betsaida, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día, por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha curado me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho: tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era,
pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día que el Señor nos regala, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre el que es el Espíritu de la verdad, que nos muestre a través de la palabra en lo que quiere que nosotros aprendamos para incorporarlo a nuestra vida. El agua corría por el lado derecho y el hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Luego me llegaba hasta las rodillas, después me llegaba hasta la cintura y después se formó un torrente tan grande que ya no se podía vadear sino se debía cruzar a nado. En esto nos está mostrando, la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy algo que es muy importante, es lo referente al crecimiento que nosotros debemos tener en la vida espiritual. El agua significa la vida. Sin agua no existe vida en ninguna parte. El agua es necesaria para la vivencia, para la vida de los seres humanos, de los animales, de las plantas, de la tierra en sí misma. Entonces aquí nos está diciendo, nos está mostrando cómo la primera medida fue que le llegó a los tobillos, luego le llegó a la rodilla, luego a la cintura, y después era un torrente tan grande que ya no se podía atravesar a pie, sino tenía que pasarse navegando. Y empezó entonces, esas aguas empezaron a sanar, empezaron a limpiar todo lo que había sucio y empezó a producir toda clase de vida dentro de esa agua. Dice que si hubiesen peces, estos crecerían en abundancia. A las orillas de este río crecerían árboles gigantes que darían fruto cada mes, y que el agua, porque esa agua era agua salvífica, porque estaba saliendo del templo, del santuario, y sus frutos y sus hojas eran medicinales. Entonces aquí nos está mostrando cómo esa agua, que es Jesús, va creciendo a medida que nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida, que somos constantes y que somos perseverantes en el conocimiento y en la palabra de Dios. Y miren cómo en el Evangelio también nos está mostrando algo que nosotros debemos hacer para nuestra vida, incorporarlo a nuestra vida. Nos narra cómo Jesús subió a Jerusalén, y allá en Jerusalén había una piscina que tenía 5 pórticos, y en ella yacía toda clase de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, personas que tenían situaciones difíciles. Entonces, ¿qué era lo que estaban esperando estas personas? Que el agua se agitara. Pero había allí un hombre que llevaba enfermo 38 años, y viéndolo a Jesús tendido y sabiendo que llevaba allí mucho tiempo, le hace una pregunta: ¿quieres curarte? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no tenemos también una situación de parálisis? No nos podemos mover, nos quedamos en un solo lugar, esperando que alguien venga y nos socorra, nos ayude, nos mueva, pero somos nosotros mismos quienes tenemos que, como en este caso, acercarnos a Jesús cuando Él quiere, cuando Él nos pregunta si nosotros queremos curarnos. El enfermo le contestó que no tenía nadie quien lo metiera en la piscina, y mientras le cuenta cuál es su situación, que mientras él bajaba, pues otros ya le habían ganado en bajar a la piscina. Y entonces Jesús le dice, a través de ¿qué? De su palabra, le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado. Esto es lo mismo que nosotros vemos. Jesús sana, Jesús cura a través de a través de su palabra. Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque la palabra de Dios, entonces, así como a este paralítico nos dice: levántate,
Toma tu situación, anda, muévete. Y no te quedes ahí 38 años, 10 años, 15 años, 20 años en el mismo lugar, paralizado, esperando que la vida te pase por delante. Dios a nosotros siempre nos mueve a movernos, a hacer cosas, a no quedarnos en el mismo lugar ni nada. Entonces aquí la palabra nos está mostrando cómo la palabra de Dios sana, cura, libera. Jesús le habló a esta persona que estaba imposibilitada para moverse, siquiera no podía moverse durante 38 años. Hay ocasiones en que nosotros vivimos paralizados toda la vida, sin movernos, sin avanzar. Solo vivimos muchas veces el día al día sin un propósito claro y definido en nuestra vida. En este caso, el paralítico estaba esperando que alguien lo ayudara. Vemos cómo nosotros vemos avanzar a otras personas, pero siempre nos quedamos en un solo lugar, sin un propósito, repito, muertos en vida. Pero vuelvo a decir, cuántas veces Dios a nosotros nos da la oportunidad de situaciones, de cambiar, de ver situaciones diferentes, pero muchas veces simplemente miramos desde lejos y no nos atrevemos a hacer esos cambios. Durante muchos años seguimos y nos conformamos viviendo de esa manera sin cambiar. Dios a nosotros nos hizo esforzados y valientes. Este paralítico estaba como muerto en vida porque desperdició 38 años de su vida teniendo una parálisis mental, porque no se movía. Él esperaba, pues, o sea, si le hubiera llegado ahí la muerte, porque si Jesús no hubiera llegado a rescatarlo, a sanarlo, él se hubiera quedado ahí quién sabe cuántos años más, hasta que quizás la muerte lo hubiera sorprendido. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. El agua de la piscina, el agua cuyo nacimiento en la parte del templo que nos menciona la primera lectura, que era un torrente gigante que primero daba a los tobillos, después a la rodilla, después a la cintura. Luego era tan caudaloso que no se podía pasar caminando sino nadando. Eso nos está mostrando la vida espiritual, el agua de vida, así como crece ese río hasta desembocar en el mar y durante su cauce va sanando, va limpiando, va produciendo frutos. Asimismo Jesucristo es esa agua que nos da vida, es esa agua que nos hace ir creciendo espiritualmente cuando nosotros nos esforzamos, cuando somos constantes, vamos creciendo hasta inundar nuestro ser. Y miren lo que dice acá: todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrá saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. Cuando nosotros nos dejamos inundar de la presencia de Dios, llegamos a un lugar y somos luz, empezamos a hablarle a la gente de la fe, de la esperanza, del si se puede, del intentarlo, de luchar, de esforzarse. Muchas veces con esas mismas palabras que Jesús nos dice a nosotros le decimos a otras personas y las personas se movilizan. Por eso es que nosotros debemos hablarle a las demás personas del Señor, pero igualmente tenemos que conocerlo primero. Y dice que en ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, porque sabemos entonces que están alimentándose y nutriéndose de esa agua que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren que aquí hay algo que también es muy importante. El Señor, le preguntan al paralítico que quién lo había sanado, y él dice que no sabía porque el Señor Jesús se perdió. Pero luego por la noche se lo encontró en el templo y Jesús le dijo: ¿estás curado? Pero no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, efectivamente, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 24-26, dice: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y regresan a morar a ese lugar. Por eso es lo peor es alejarnos, o lo peor es no continuar, rendirnos. Entonces hay 2 enseñanzas muy importantes en este día para cada uno de nosotros. Primera, la pregunta que nos hace Jesús a todos: ¿quieres curarte? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres salir de esa situación en la que estás?
Es Jesús el que nos abre ese camino, esa vida para nosotros ser diferentes. Y otra enseñanza es que cuando nosotros buscamos a Jesús, Él va creciendo hasta sumergirnos en su ser. Pero hay que perseverar, no nos podemos rendir, tenemos que seguir siempre adelante, no darnos por vencidos, porque así como dijo, mira, estás sanado, estás curado, vete, pero no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces nos invitan a la perseverancia, a la constancia. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres misericordioso y siempre estás invitándonos al cambio, a la trascendencia, a movilizarnos, a no quedarnos paralizados frente a las circunstancias. Dios de los padres, Señor de misericordia, que tú lo creaste con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara todas tus criaturas, gobernara al mundo con justicia y santidad y administrar la justicia rectamente. Ayúdanos a movilizarnos, a no quedarnos así estancados, sino a darnos cuenta quién eres tú para decirle al mundo, como este paralítico, fue Jesús el que me sanó, fue Jesús el que me curó, fue Jesús el que me transformó, el que cambió mi vida. Te damos gracias, amado Señor Jesús, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Hoy bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.